Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el tema de esta clase se llama estadística. Vamos a estudiar este tema en donde está recopilado, ¿no? La información, la hice muy cortita para que puedan entender de mejor manera. Ahora, vamos a ver unos conceptos básicos acerca de lo que es estadística. ¿Qué es estadística? Bueno, en la definición nos dice, es una rama de las matemáticas que clasifica y ordena datos que se han obtenido de observaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la estadística pertenece a las matemáticas, ¿ya? Y nos ayudan a clasificar datos que se han obtenido de observaciones. ¿Cómo entendemos esto en la vida cotidiana, en nuestra vida diaria? Nosotros estamos rodeados de muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner enfermedades, hay poblaciones, ciudades, pueblos, hay muchísimas cosas de las que podemos hablar nosotros de estadística. Entonces, es el estudio de una cierta población, de, de una cierta población. Entonces se toma una muestra y se van estudiando los datos. A estos datos los llamamos variables, ¿ya? Es decir, vamos a estudiar de la enfermedad, de lo que estamos ahorita nosotros pasando, la emergencia sanitaria, vamos a decir, las personas que se infectaron con el COVID-19. Entonces estamos hablando de un cierto grupo de personas. Entonces, esta rama nos ayuda a estudiar todos los datos que se puedan recolectar con respecto a la variable que nosotros estemos hablando, ¿ya? Se puede utilizar en el fútbol, los biólogos, en la medicina, las empresas, en la economía, en la política, o sea, prácticamente está inmersa en toda nuestra vida, ¿ya? Entonces, siempre nosotros vamos a estar escuchando este concepto de estadística de hoy en adelante. Ahora, quiero que observe este pequeño diagrama en donde está recogido lo que es la estadística, ¿ya? Entonces nos dice que busca y recopila la información, los datos o la población, la muestra de lo que vamos a hablar. ¿Qué hace después? Organiza y observa. Entonces, como les dije, va clasificando los datos de lo que estemos hablando, de lo que vayamos a observar. Los analiza, los va construyendo, separando, analizando y finalmente los representa y concluye, saca sus conclusiones, qué pasó con cada uno de lo que nosotros vamos a analizar. Para que se entienda mejor, les voy a poner un pequeño ejemplo. Aquí vamos a observar cómo nos explican estos pequeños amigos acerca de la estadística y nos van a poner un claro ejemplo, ¿ya? Para que escuchen para qué nos sirve y qué es la estadística. Pongan atención, chicos. De salchipapas. A todos los que comieron salchipapas les han aparecido nuevos ojos y han cambiado de color. Eso es terrible. Sí, pero es una situación ideal para aplicar la estadística. La estadística se ocupa de estudiar una o varias características de una población. Estas características se llaman variables estadísticas. En nuestros pacientes, esta característica puede ser su estatura o su color o el número de ojos que tienen. Existen dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas se refieren a características que no pueden ser medidas con números. Una variable cualitativa en nuestros pacientes podría ser el color de piel que tienen. Azul. Amarilla. Verde. Verde. Amarillo. Azul. Roja. Verde. El color no se mide con un número. Sin embargo, las cuantitativas son aquellas que se expresan mediante un número. Por ejemplo, podríamos estudiar cuántos ojos tiene cada paciente. 3 ojos. 3 ojos. 5 ojos. 3 ojos. 4 ojos. 6 ojos. 3 ojos. 4 ojos.
4 ojos? Yo solo veo 3. Es que no te puedo enseñar el otro. Podemos recoger estos datos en una tabla. En una primera columna colocamos los valores de la variable estadística, es decir, si estudiamos el número de ojos que tienen los pacientes, en esta primera columna escribimos las respuestas que nos han dado. En una segunda columna escribimos el número de veces que se repite ese valor. El número de veces que se repite cada valor se llama frecuencia absoluta. La suma de las frecuencias absolutas es igual al total de datos. 8. Tenemos 8 pacientes en total. Tenemos que actuar rápido, hay que operar. ¿Tienes bisturí? No. ¿Un cuchillo, una navaja o un abrelatas? No, pero el paciente tiene las uñas de los pies largas. Podemos abrirle con eso. Ya lo tengo. Lo abriremos con una motosierra. Habrá que ponerle anestesia, ¿no? Va, eso son tonterías. Tranquilo, Troncho. Esto no es sangre. En las películas hacemos la sangre con sirope de fresa. ¿Quieres probar? Ya sé, Troncho. Seguro que mientras pruebas el sirope te preguntarás si se puede incluir alguna columna más a la tabla. Pues la verdad es que sí. Te voy a comentar una que me hace especial ilusión. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa, que se calcula dividiendo el número de veces que se repite un dato entre el número total de datos que tenemos, nos cuenta la proporción de veces que un valor específico aparece en un determinado conjunto de datos. Es decir, tenemos que dividir los datos de la frecuencia absoluta entre el número total de datos. En este caso, son 8 pacientes. La suma de las frecuencias relativas siempre es igual a 1. Poncho, este paciente no tiene buena pinta. ¡Rápido! Tenemos que sacarle de dentro todas las cosas que no sirvan. Bueno, chicos, como pudieron ver en el video, nos habla de una tabla estadística. Entonces, ahí hay palabras como frecuencia absoluta, frecuencia relativa, ¿ya? Entonces, el video nos explicaba que una población, un cierto pueblo, por comer salchipapa, les aumentó el número de ojos y también cambiaron el color de su piel. Entonces, como pudieron observar, son datos que nacen de observaciones. Entonces, ¿qué hicieron los médicos? Tratar de, en una tablita, organizar, recoger los datos, analizarlos para concluir qué es lo que está pasando en esta población. Así nosotros podemos hacer con cualquier estudio de lo que vayamos a observar, ¿ya? Entonces, dentro de este video también nos hablaba acerca de la frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Quiero ponerles acá para que tengan esto registrado en su cuaderno. Frecuencia absoluta, cuando escuchen esta palabra, quiere decir cuántas veces se repite algo. Es decir, si yo hablo que en una población hay en la población de las salchichas, que decía el ejemplo, hay una persona que tiene 3 ojos, después vemos a otra persona que tiene 2 ojos, después vemos a otra persona que tiene 3 ojos, otra que tiene 5, después otra que tiene 3. Entonces, y me preguntan, ¿cuál es cuántos chicos tienen 3 ojos? Entonces, esa es la frecuencia absoluta. Hay 3, 4 chicos que tengan 3 ojos. Entonces, ¿cuántas veces se repite algo, no? Ahí hablamos de frecuencia absoluta. En cambio, frecuencia relativa quiere decir es una relación eh, de todo y cuánto tengo, ¿ya? Entonces, esta frecuencia relativa tiene una fórmula que nos dice que es igual a la frecuencia absoluta dividido para el total de personas o el total de la población que yo esté analizando o el total de datos que yo esté analizando.
¿ya? Del total de datos que tenga en mi problema. Entonces, esta formulita es la frecuencia relativa, ¿ya? Ahora, para no hacerle más largo el video, pues vamos a poner un ejemplo en donde nos presenta de esta manera, ¿ya? Las notas en matemáticas de un curso de 35 estudiantes son las siguientes. Miren, aquí tengo una tabla, ¿ya? Este valor, estos valores me da el problema. ¿Cuántos estudiantes hay en total? 35. Entonces aquí deben estar 35 datos, ¿no es cierto? ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? De las notas de matemática. Entonces, esta va a ser mi variable. ¿De qué voy a hablar? De las notas de matemática. Entonces, yo voy a sacar una tablita, voy a construir, mire, donde diga notas, notas de matemática o solo notas. Observe, siempre cuando vaya a construir la tablita, tiene que poner los datos de menor a mayor. Ahorita estamos hablando de notas de matemáticas. Podemos hablar de tabla de posiciones de un equipo de fútbol, algunas cosas, ¿ya? Entonces, ahorita estamos hablando de las notas de matemáticas. Entonces, ¿cuál es la menor? En este cuadrito que ve, la menor nota es 4, ¿no es cierto? Entonces le pongo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de menor a mayor, ordenado, ¿ya? Para estar ordenados los datos. Ahora, me dice, yo aprendí también que tengo que hacer una tablita con la frecuencia absoluta, ¿recuerdan? Y la frecuencia absoluta, ¿qué me decía que es? Me decía cuántas veces se repite algo. Entonces me dice, la frecuencia absoluta me pregunta, ¿cuántas veces se repite el número 4 en su curso? ¿Cuántas personas tienen la nota de 4? Entonces yo tengo que buscar en toda mi tablita cuántas personas tienen nota de 4 y observo que hay solo una. Entonces pongo el número 1. Quiere decir que una persona tiene la nota de 4. Ahora voy a buscar las de 5. Busquemos en nuestra tablita cuántas personas. Vamos, 1, 2. ¿Hay otros 5 por aquí? No, no es cierto. Entonces, ¿cuántas personas han sacado 5? Han sacado 2 personas. Así voy llenando de cada uno. Vamos con el número 6. Ya, quiero que por favor me sigan y esta tablita igual tengan en su cuadernito para que lo vayan haciendo. Vamos, 6. Observe, tengo un 6, 1. Tiene que ir contando 2, 3 y no veo ningún otro, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos ha habido? ¿Cuántos 6? Había 3, ¿no es cierto? Entonces, en mi tablita tendré que colocar el número 3. Ahora voy al 7. Voy a buscar cuántos tienen 7. Entonces, yo cuento cuántos tienen 7. 1. Vamos a ver para que se vea un poquito mejor. Así, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8, ¿no es cierto? Que tienen la nota de 7. Y así voy con el número 8. Asimismo, cuenten toda mi tablita cuántos hay. Me dice que hay 11. Voy a ver 9. ¿Cuántos 9 habrá? Me dice que hay 5 personas que tienen la calificación de 9. ¿Y cuántos han sacado 10? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, ya tengo la frecuencia absoluta. Pero la frecuencia absoluta, ¿qué pasa al momento de yo sumar todos estos datos? Es decir, 1 más 2 más 3 más 8 más 11 más 5 y más 5. La frecuencia absoluta me dice que siempre que usted haya puesto bien los datos aquí, haya visto, observado bien y clasificado bien los datos, la respuesta, la sumatoria de todo esto le tendrá que dar el número total de los estudiantes, es decir, el número total de la tabla, ¿ya? ¿De cuántos estábamos hablando? De 35. Y es verdad, mire,
Si usted construye bien esta tablita, entonces el resultado le va a salir 35. Observe, si aquí en el problema me dijera un curso de matemáticas, no me diera este número, este dato de 35, y aquí yo ya saqué esta frecuencia absoluta y me sale que es 35. ¿Cómo sé que está bien? Tengo que contar todos estos datos. Mire, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 1, 2, 3, 4, 5. 7 por 5, 35. Hay 35 datos, ¿ya? Entonces, como puede observar, así sé que está bien resuelta la frecuencia absoluta, sabiendo que me da el total de los datos, ¿no? También hablaba de otra tablita, vamos a rellenar, que se llama frecuencia relativa. Entonces, esta tenía una fórmula, ¿recuerdan? Vamos a hablar de la relación. Al momento de decir relación, queremos decir de que está algo entre, o que es, en otras palabras, división, ¿no? Entre la frecuencia absoluta, es decir, cada dato, 1, dividido para el número total de personas que hay o de datos que tenemos. 35 en este caso. Me da un total, si yo divido esto, me va a dar 0,028. Ahora voy para el segundo cuadrito que tengo que hacer. 2 dividido para 35. Me da de respuesta esto. Voy al siguiente cuadrito. 3 dividido para 35, siempre dividido para el total. Voy al siguiente, que es 8 dividido para 35. 11 dividido para 35, 5 dividido para 35 y el último que es 5 dividido para 35. Ahora, ¿qué hace este 1 aquí? ¿Qué pasa si yo sumo todos estos decimales? Al momento de yo sumar todos estos decimales, siempre tendrá que darme el valor de 1. Y si, como a veces estamos trabajando en decimales, no nos puede dar exactito el valor, siempre hay errores. Entonces, pueda que me dé un 0,98. Al momento de sumar todo esto, a mí me dio 0,99, pero le aproximamos al 1, porque no es la diferencia mucho, ¿ya? Se acerca demasiado al 1. Entonces, estamos hablando del número 1. Ahora, entonces, ¿cómo sabe usted que está bien hecha su tabla de frecuencia relativa? Al momento de sumar todos estos decimales, pues la suma les dará igual a 1. Entonces, como observaron, chicos, esto estudia la estadística, ¿ya? Entonces, de las observaciones que han hecho, por ejemplo, la profe Doris observó que en su curso hay estas notas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Clasificarlas las notas, sacar la frecuencia, es decir, cuánto se repite cada estudiante. Mire aquí, observe, yo puedo ver que hay la mayoría, 11 estudiantes tienen una nota de 8, que es muy bueno. Hay solo 5 que tienen 9, hay solo 5 que tienen 10. Me preocupa los estudiantes que tienen 4, que afortunadamente en este caso es 1. Hay estudiantes que tienen 5, que son 2, otros que son 3, 3 estudiantes que tienen 6, algunos estudiantes que tienen 7, son 8, y así. Entonces yo puedo estudiar todo esto gracias a la estadística, ¿ya? Entonces sabemos cómo ordenar los datos, recuerde de menor a mayor. ¿De qué estamos hablando? Aquí yo podía haber puesto notas de matemática. La frecuencia absoluta sabe cómo sacar la frecuencia relativa, ¿ya? Entonces, esta parte de la estadística es muy bonita para estudiar todas las poblaciones, todas las características que tienen las personas en sí, el mundo, de lo que queremos hablar o resolver. Entonces, la tarea de esta semana es: durante el mes de julio, en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas máximas. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Observe cuál será la variable. ¿De qué estamos hablando? De temperaturas máximas. Entonces, tendré que construir mi tablita. Primero, ¿de qué hablo? ¿De qué estoy hablando? De las temperaturas. Les clasifico los datos. Recuerde
desde el menor hasta el mayor y voy haciendo mi frecuencia absoluta y mi frecuencia relativa. Eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado el video. Pues que pasen muy bien. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por su atención.